Qué hermoso es poder estar una vez más en la casa del Señor, amén. Fiel es Dios, ¿cuánto lo creen? Y estamos declarando ¿qué? ¿Año de qué? Del avivamiento. Decirle que está a tu lado. ¿Año de qué? No, esa declaración no llega ni a Pascal. Decirle con fe, año del avivamiento. Año de transformación. Amén. Año donde vamos a ver la gloria de Dios. Todos juntos como familia, en nuestro matrimonio, en nuestra economía, en nuestro ministerio, en nuestra... Un avivamiento. Amén. ¿Lo cree? Porque si usted cree las obras que Él hace, ¿quién las hará? ¿Y aún qué? Decirle que está a tu lado. Si crees las obras que Él hace, las vas a hacer y aún mayores, decirle. Aún mayores. Por eso en esta noche vamos al Padre para que Él nos ministre. ¿Cuántos dicen amén? Vuelve a poner los ojos en Jesús. Decirle que está a tu lado. Mira a Jesús. ¿A dónde tenés los ojitos? Volvé a poner los ojos en Jesús. Amén. Por eso en esta noche yo quiero regalarte un versículo que se encuentra en el libro de Ezequiel 36, 25. El libro de Ezequiel 36, 25. Y deseo que esto se comparta en todas las células. Amén. Que usted pueda soltar esta palabra. Y declaramos que el Espíritu Santo en este año del avivamiento, nos lleva a recalcular algunas decisiones en nuestro corazón. Amén. Nos lleva a tomar un nuevo rumbo y una nueva dirección. Nos ayuda a desaprender lo aprendido para aprender lo nuevo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Nos lleva por el camino correcto, donde somos guiados por el Espíritu Santo y dejamos de fiarnos de nuestra confianza personal, dilatando y retrasando los planes de Dios. Le damos final a nuestros desiertos. Decirle que está a tu lado, dale final a tu desierto. Deja de moverte por tu experiencia, tu conocimiento y movete por la guía del Espíritu Santo. Es necesario recalcular. Es necesario, amén, desaprender lo aprendido para aprender lo nuevo que Dios tiene para nuestra vida. Hay gente que acumula conocimiento. Y no es acumular conocimiento, es renovar el conocimiento. El conocimiento muchas veces necesita ser actualizado de la misma manera que se actualizan un montón de cosas. La esencia es la misma, pero se actualizó para mejor, tiene más efectividad. Y muchas veces nosotros nos quedamos con un formato viejo, obsoleto, que no nos sirve, teniendo la posibilidad de recalcular, renovar esa nueva dirección hacia Dios, hacia donde Dios nos quiere llevar. Hay un mejor camino. Decirle que está a tu lado, hay un mejor camino. Soltá el mapa viejo y deja que el Espíritu Santo te guíe. Por eso en esta noche el Espíritu Santo quiere hacer algo poderoso en nuestra vida. ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto lo desea? Si usted hoy lo desea, amén, su vida puede cambiar. Amén. Hoy domingo su vida puede cambiar. Usted puede empezar una semana diferente si está dispuesto a tener un encuentro con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Cuánto encontraron en Ezequiel 36, 25? Dice la palabra de Dios: y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré un corazón nuevo. ¿Cuántos reciben esto?
y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu para que andéis en mis estatutos, guardes mis preceptos y pongáis por obra. Amén y amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Aleluya. Mamadera, decirle que está a tu lado, poderosa palabra. Hoy el Señor trae limpieza. ¿Cuántos dicen amén? Ay, qué lindo que el Señor traiga limpieza y cambie nuestro corazón. ¿Cuántos necesitan que Dios cambie el corazón? A ver, ¿a cuántos podemos decir, hoy Dios cambia mi corazón? Dice, cambiaré tu corazón de piedra en un corazón de carne y pondré mi espíritu, mis preceptos, mis palabras, y no solamente las pondré, sino que te daré el poder para cumplir mi obra. Esa fuerza para cumplir aquello que es imposible con nuestras propias fuerzas. Pero Dios quiere traer limpieza a nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos necesitan ese encuentro con el Señor? Querido hermano, escuchaba una historia de un criminal de América Central, muy popular por el obrar tan sádico en lo que era asesinatos, muy buscado en la ciudad, en su país, en las redes sociales, en la televisión, en todos los medios se pagaba una recompensa si se capturaba a este varón, hasta que lo encontraron, lo capturaron y lo metieron preso. Lo metieron en un calabozo muy en lo profundo de una cárcel, la celda 8, la celda más oscura, la celda más húmeda, incómoda. Y a este preso dice que lo pusieron solo. Y por meses estuvo solo, gritaba todos los días, se golpeaba. Los presos tenían miedo y también tenían esa intriga de saber quién era, cómo era. Y este hombre gritaba por meses en soledad en aquel lugar, hasta que un día dijo, ¿habrá algo para leer? ¿No tienen nada para leer? Y le revolearon un pedazo de Biblia, media Biblia. La historia cuenta que alrededor de unos meses lo iban a dejar salir para que pueda compartir con los demás presos. Todos los presos estaban esperando ese momento, con miedo. Querían ver al hombre que se lo estaba buscando por años, el hombre, el preso más popular y más conocido, más violento. Querían saber, estaban con intriga, con miedo. Y dice que armaron un pasillo fuera de la celda. Y dice que ese día todos estaban expectantes y se abrió aquella celda y salió este hombre gritando, diciendo, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Padre, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y empezó a hablar en lenguas, queridos hermanos, los presos todos sorprendidos. ¿Saben por qué? Porque en ese lugar hubo un hombre que tuvo un encuentro con Jesús. En ese lugar hubo un hombre que ya no caminó de la misma manera. ¿Sabe por qué? Porque ha tenido un encuentro con Jesús. Y si hoy te determinás a tener un encuentro con Jesús, lo que quedó atrás es parte del pasado. Porque hay un Dios que quiere hacer algo poderoso a través de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? En este año del avivamiento estamos declarando amén a la luz de la palabra. A la luz de la palabra, hombres y mujeres vivieron las mismas experiencias. Hombres y mujeres experimentaron un encuentro con Jesús, un encuentro con el Señor.
Hace poquito hablamos de Jacob, aquel joven que quería robar la bendición de su abuelo a través de su padre. El usurpador, el engañador, usurpando el lugar de su hermano, aquel hombre con deseos de tener esa bendición, con deseos de tener la bendición. Engañó a su padre con limitaciones en su vista. Robó la bendición su hermano preparando un banquete para recibir esa bendición y le ganó de mano. Roba la bendición, pierde el lugar, se tiene que ir. Vivir en una condición totalmente adversa al tenerlo todo y caminar en soledad y en pobreza, ser engañado por su suegro, su hermano con deseos de matarlo, reuniendo más de 400 hombres para castigarlo. Este hombre lo único que le quedó es poder buscar un encuentro en aquel lugar que todos conocemos como Peniel. Esa lucha con el ángel de Jehová, esa lucha en decir no te voy a dejar hasta que me bendigas, peleando, siendo marcado en su cuerpo, en su muslo. Querido hermano, de ese lugar, ese hombre no se iba a ir sin su bendición. Yo hasta que no me bendiga, raya el alba. Luchó. Le pregunté, ¿cuál es tu nombre? Jacob, usurpador. Ya no será más ese tu nombre. ¿Cuántos declaran que Dios en esta noche te cambia el nombre? Ahora serás príncipe. Ahora serás Israel. Querido hermano, en ese momento, en ese encuentro, la vida de Jacob fue totalmente transformada. ¿Y sabe qué, querido hermano? Jacob ya no caminó de la misma manera. Ya no caminó de la misma manera. Aquella herida hizo que él llegara a su lugar rengueando, dándose cuenta a su gente que él ya no caminaba igual, porque cuando tenés un encuentro con Dios, tu vida tiene que ser transformada. Cuando tenés un encuentro con Dios, ya no podés caminar como antes caminaba, sino hoy la gente tiene que decir, camina diferente, porque tuvo un encuentro con Jesús. La gente se tiene que dar cuenta que tuviste un encuentro con Jesús porque ya no caminás igual. Porque ya no caminás como caminabas antes, con engaños, con traición, con hurto, con violencia. Hoy caminás totalmente contrario a lo que eras en otro tiempo. ¿Por qué? Porque Dios te ha cambiado el nombre. Querido hermano, cuando uno tiene un encuentro con Jesús, todo cambia. Decirle que está a tu lado, todo cambia. Todo cambia. Moisés, querido hermano, entregado por su madre, criado en el palacio. Amén. En el libro de Éxodo 2:11 nos cuenta la historia que en aquellos días sucedió que creciendo ya Moisés salió y vio a sus hermanos y vio dura la tarea y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Ese es Moisés, el que se crió en el palacio. Amén. Mató a un hombre y lo enterró. Tuvo que irse de ese lugar, amén, con la cabeza agacha al desierto. 40 años estuvo en el desierto. Pero a la edad de los 80, aquel que se fue con la cabeza agacha volvió a su tierra con la cabeza
en alto como viendo al invisible. Aquel que se fue con la cabeza agacha en el desierto tuvo un encuentro con aquel que lo cambia todo. Aquel pueblo y aquella nación que vio ver a una persona asesina, devastada, volvió a ver a un hombre totalmente transformado por el poder de Dios, con una autoridad inigualable. Querido hermano, esa gente pudo ver la transformación de alguien que había tenido un encuentro con aquel que lo cambia todo. Hoy necesitas tener un encuentro con Dios. Hoy necesitas tener un encuentro, ese desierto en el cual estás pasando, estás viviendo por consecuencias de malas decisiones. La única forma de salir de ese lugar es teniendo un encuentro con el que lo cambia todo. Moisés marcó la historia. Liberó a su pueblo con una autoridad porque Dios estaba con él. Por eso, querido hermano, hoy necesitamos tener un encuentro con el Señor, porque cuando uno tiene un encuentro con Él, todo cambia. Moisés se lo conoce como el hombre más manso, después de haber tenido un encuentro con Él. Las cosas cambian, las cosas son transformadas. Por eso, querido hermano, hoy necesitamos tener ese encuentro como tuvo aquella mujer samaritana en el libro de Juan 4. Aquella mujer que se encontraba escapando. Aquella mujer que por años ha vivido avergonzada y no era una prostituta, sino una mujer rechazada. Porque el hombre podía rechazar a la mujer y 5 maridos habían rechazado, y este es esto en el cual ella vivía. Una mujer hostigada en esa ciudad, criticada. Era lo que hablaba la sociedad. Una sociedad que no tenía redes sociales. Amén, le sobraba tiempo, no como la iglesia, que nosotros no tenemos tiempo porque hay montes, porque hay cultos, porque hay células, porque hay módulos, porque tenemos redes sociales para escuchar prédica y no nos da tiempo para criticar. Pero en ese tiempo había mucho tiempo para criticar. Y esa mujer era hostigada por las críticas, avergonzada, pero Jesús encontró el momento justo donde ella va a la tarde a buscar agua y no a la mañana como todas las mujeres. Y la estaba esperando el maestro. Aquella mujer despreciada tuvo un encuentro con Jesús. Y las Escrituras nos enseñan que ya no volvió a su ciudad como una despreciada, sino que volvió diciendo: he encontrado a uno que me lo ha dicho todo, venid y ved. Y las multitudes se acercaron a Jesús. ¿Por qué? Porque la despreciada ya no lo era, porque había tenido un encuentro con Jesús, un encuentro con el que lo puede cambiar todo. Hoy la clave es tener un encuentro con Jesús, como lo tuvo Pedro, como lo tuvo este hombre tan duro, tan rebelde, que se atrevió a tantas cosas, se atrevió a aconsejar a Jesús, se atrevió a caminar sobre las aguas, lo negó. Juan, un personaje que porque no lo atendieron en un pueblo le decía: Señor, que caiga fuego sobre esta tierra. Lo denominaban el hijo del trueno. Estos mismos hombres, querido hermano, fueron convocadas por el concilio porque habían hecho un milagro, habían sanado a un paralítico. Amén. Y mire lo que dice el libro de
Hechos 4:8. Estos mismos hombres, en el libro de Hechos 4:8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo a gobernantes del pueblo y ancianos de Israel: puesto que hoy nos interrogan acerca del beneficio hecho a este hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado, no sea notorio todos vosotros y todos los pueblos de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de los muertos, y por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, el cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el 13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro, de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Querido hermano, aquellos hombres del vulgo, aquellos hombres iletrados, aquellos hombres violentos habían sido transformados por el toque de Jesús. Se sorprendían que ya no eran iguales. ¿Saben por qué? Porque habían tenido un encuentro con Jesús. Juan, las cartas de Juan, conocido como una persona amorosa, conocido como una persona cariñosa. ¿Por qué? Porque había tenido un encuentro con Jesús. Querido hermano, lo que hoy necesitamos es tener un encuentro con Jesús para que nuestra vida ya no sea igual. Si hoy nosotros podemos tener ese encuentro que puede cambiarlo todo, como Saulo, aquel hombre que se encargó de matar cristianos, testigo del primer mártir Esteban, que muere por causa de Cristo, le agarró el gustito a Saulo y buscó papeles para ir a buscar a más. Pero en Damasco tuvo un encuentro con aquel que lo puede cambiar todo. ¿Cuántos dicen amén? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Jesús de Nazaret, al cual tú persigues. Querido hermano, ya nada fue igual cuando tuvo un encuentro con Jesús. Ya nada puede ser igual, querido hermano, cuando tenés un encuentro con Jesús. Dice de Hechos 9:26, cuando Saulo llegó a Jerusalén, tuvo las intenciones de reunirse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque creían que fuera uno de ellos. Le tenían miedo, tenía una fama terrible Saulo de asesino de cristianos. Los discípulos tenían miedo. Bernabé se encargó de llevar a Saulo a los apóstoles y allí le contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y cómo, hablando con él y con el valor que predicó en Damasco el nombre de Jesús. Querido hermano, el asesino de cristiano había tenido un encuentro con Jesús y hoy era el máximo predicador. Hoy él, Saulo, convertido en Pablo. Querido hermano, lo que hoy necesitamos entender, que lo único que va a marcar la diferencia es que cada uno de nosotros tengamos un encuentro con Jesús.
No hay nada milagroso, no hay un camino alterno. Lo que hoy puede marcar la diferencia en la forma de caminar en tu vida es teniendo un encuentro con Jesús. Decirle que está tú, ya está la solución. Necesitas a Jesús. Necesitas a Jesús. Porque lo que no podés cambiar, porque lo que no podés transformar, se encuentra en Jesús. Si hoy yo estoy parado en este lugar, no fueron los años de estar en este lugar. Porque los años no transforman a nadie. Lo único que transforma a una persona es tener un encuentro con Jesús. Por eso vemos a gente años caminando en la misma condición, porque nunca se atrevieron a tener un encuentro con Jesús. Si vos hoy tenés un encuentro con Jesús, te aseguro que ya no caminarás igual. Así como Jacob. Si hoy tenés un encuentro con Jesús, ya no serás el violento, el agresivo que mata sueños y proyectos, sino vas a ser un hombre manso. Ya no serás la despreciada, serás la nueva predicadora, la nueva mujer que trae buenas nuevas a la casa. Si hoy tenés un encuentro con Jesús, ya no serás el loco, el agresivo, sino aquel que tiene un corazón como el de Jesús. Querido hermano, qué importante es que en esta noche, si queremos ver un avivamiento en nuestra familia, en nuestra vida, podamos reflejar a Jesús en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de hablar. ¿Qué es lo que ven aquellos que están al lado tuyo? ¿Qué es lo que ven? Porque la palabra de Dios nos habla, amén, que el apóstol Pablo decía, somos ¿qué? Cartas leídas. Segunda de Corintios dice, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los que es, los hombres. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expendida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en el corazón. Querido hermano, sos la Biblia que la gente no lee. ¿Qué es lo que ve tu familia? ¿Qué es lo que ven tus hijos en tu casa? ¿Qué es lo que ve tu patrón a la hora de verte llegar al trabajo? ¿Qué es lo que ve tu esposa o tu marido inconverso a la hora de llegar? ¿Qué es lo que ven tus amigos de facultad, de escuela, del barrio? ¿Qué es lo que ven tus vecinos? ¿Qué es lo que ve el comerciante que vas todos los días a comprar el pan? ¿Qué es lo que ve aquel que te financia algo? ¿Qué es lo que ve tus ex amigos cuando tienen el momento de revisar tus redes sociales? ¿Qué es lo que ven? Van a ver a Jesús. ¿Pueden ver a Jesús a través de tu vida? Que ya no sos el mismo, que ya no reaccionás como antes. Hoy necesitamos tener un encuentro con Jesús. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? ¿Cuántos dicen yo necesito tener un encuentro con Jesús?
Yo no quiero ser el del 2021, yo quiero ser el hombre y la mujer que va a marcar el avivamiento en mi familia. No podés solo, no podés solo, solamente teniendo un encuentro con Jesús. Y si hoy le das ese lugar, hay alguien que te estaba esperando antes que vos llegaras. Hay alguien que ha preparado un montón de actividades en la iglesia para tener un encuentro con vos. Depende de vos. Depende de vos. Por eso en esta noche, si vos le das ese lugar, todo puede cambiar. La respuesta a tu necesidad hoy es Jesús. 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 Decirle que está a tu lado. Jesús. Jesús. Volvé a poner los ojos en Jesús. Por eso en esta noche yo te invito a que te pongas de pie. Que puedas cerrar tus ojos. Y dice su palabra en Ezequiel 36, 25. Y esparciré sobre vosotros agua limpia. Reciban esta noche. Y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Cierra tus ojos.